Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Cara a Cara vamos a conversar sobre varios temas importantes en materia económica. Uno, los bonos que da la administración de Nicolás Maduro, pero también la deuda externa y un nuevo bloque económico en puerta. Lo cierto de todo es que en este gobierno ya no hablan de bolívares ni de petros, sino más bien del dólar estadounidense, una moneda que se ha vuelto referencia en cualquier transacción que hagamos en nuestro país. Y también se le está dando fuerza a la misma. Entonces, vamos a despejar algunas dudas sobre cómo estamos hoy en día en todo lo que tiene que ver con estos puntos a resaltar, y para eso tengo como invitado a Hermes Pérez, profesor en la Universidad Metropolitana de Caracas, profesor de Economía y también quien fue el último jefe de la mesa de cambio del Banco Central de Venezuela. ¿Es así? Es correcto. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela. Buenas, gracias por la invitación y espero que pueda aclarar algunas de las dudas que tenemos planteadas. Bueno, para mí siempre es bueno aclarar, porque yo en materia económica quiero entender lo que ocurre en nuestro país, que para mí es un desastre, pero quiero comenzar con lo de los bonos, profesor, para ir hilando la situación que estamos atravesando en este momento. Nicolás Maduro dice, y todos los altos funcionarios del gobierno dicen que no hay dinero, no se sabe de los ingresos, no se sabe absolutamente nada, entonces no hay aumento de salario, pero sí bonos tras bonos, que ojo, no todos los venezolanos reciben ese beneficio. Usted me dirá si como jubilado del Banco Central de Venezuela lo recibe o no, pero ¿qué se busca con todo esto? ¿Cómo nos coloca en materia económica eso, dar bonos y bonos y bonos en este momento? Bueno, lo primero que tenemos que decir que desde el punto de vista laboral, el hecho de que tengamos una economía como la venezolana, con una altísima inflación, Venezuela todavía tiene la mayor inflación del mundo, 436%, y pasamos más de 13 meses sin un aumento del salario mínimo. En ese contexto, el salario mínimo hoy, en mayo, se ubica por el orden de los $4, que estamos hablando del salario mínimo más bajo de 33 países de Latinoamérica. Y cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos de un grupo de países que no son los más ricos del mundo. Preocupa bastante que luego de 13 meses no se haya procedido a aumentar el salario mínimo. Otra de las cosas graves asociadas con el no aumento del salario mínimo están asociadas o vinculadas como de qué es lo que se considera salario integral en Venezuela, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, el salario mínimo se utiliza para calcular toda la escala salarial de los empleados públicos, desde el más bajo al más alto. Entonces, cuando se sube el salario mínimo, toda la escala salarial se mueve. Igualmente se utiliza para la escala salarial privada, pero el sector privado, como el salario mínimo es tan bajo, paga sueldos y salarios un poco superior a esto. Entonces, pierde un poco de referencia, pero sigue siendo una referencia para los salarios públicos y para los pensionados y jubilados, que son los más vulnerables. En ese contexto, el salario mínimo se utiliza para calcular el bono vacacional, las vacaciones, estamos hablando de 2 meses que forman parte del salario integral anual, se utiliza para calcular entonces las utilidades y se utiliza para calcular las cesantías. Si la persona se retira del trabajo, te calculan en función a tu último salario. Además de eso, en algunos casos, las cajas de ahorros se calculan en función del salario. Eliminaron todo eso. En un contexto, como bien usted lo dice, en un contexto donde no hay aumento del salario mínimo y con una alta inflación, ese $4 en el próximo mes va a ser 3, 2, 1. Entonces, estamos hablando de que el salario y todos sus conceptos, utilidades, bono vacacional, vacaciones, cesantía, caja de ahorro y el monto de la jubilación que se calcule cuando una persona desee jubilarse, tiende a cero. Eso es gravísimo. El año pasado, por ejemplo, cuando decretaron aumento del salario mínimo, el salario estaba en $40. Una persona decidía jubilarse, entonces su jubilación iba a ser $40. Ahorita una persona se jubila que esté vengando aproximadamente cerca del salario mínimo y su salario va a ser 4 o 5. ¿Qué se pretende entonces con los bonos? Bueno, realmente habría que preguntarles a los que diseñaron las medidas, porque tú me hacías una pregunta, ¿existe suficientes ingresos para pagar aumento de salario? Yo creo que sí. Yo creo que sobre todo
estamos hablando de salarios de $5, $6, llevarlo a $50, por ejemplo, todavía sería la mitad de los salarios más bajos de Latinoamérica. Yo no creo que El Salvador, Nicaragua, Cuba, Haití estén en mejores condiciones hoy que Venezuela para que ellos estén pagando sueldos y salarios mínimos que están en torno a los $100, en otros $5. Por otro lado, hace 2 años, por ejemplo, Venezuela producía 550.000 barriles de petróleo, multiplicados por el precio del barril, que era más o menos $25, el Estado recibió $6.000 millones. En 2022 estamos produciendo más petróleo y los precios pasaron de los $100. Entonces, en ese contexto, los ingresos pasaron de $6.000 millones a casi $18.000 millones. Además de eso, se implementó el impuesto a las grandes transacciones financieras, hay más recolección de impuestos sobre la renta. Y se reconoció el dólar, porque Maduro por primera vez en todos estos años indexa el valor de la moneda estadounidense. Hay un reconocimiento implícito de la inflación en Venezuela, del daño que ha causado la inflación en Venezuela en la moneda nacional, y por eso entonces ya se pasan a hablar de manera más abierta sobre el dólar estadounidense. Es lamentable que en lugar de tomar esos atajos, no se busque solucionar el problema de fondo que está asociado con lograr abatir la altísima inflación de Venezuela. Profesor, ¿no será que con estos bonos la administración de Nicolás Maduro lo que quiere es manipular y controlar a la sociedad? Fíjate, realmente es difícil, es especular qué está detrás de la medida. Lo que sí hay algunos elementos claros. Primero, yo sí creo financieramente que hay recursos para pagar salarios fácilmente hasta 50 y creo que hasta $100 de salario mínimo primero. Segundo, el gobierno, vía actividad petrolera y sobre todo ahorita con la flexibilización de Chevron, ahora recibe ingresos que no tienen descuentos, pago en cash de las exportaciones petroleras, que significa una mejora significativa a cuando no se había flexibilizado esa medida, ya que tenías que venderlo por los caminos verdes, tenías que venderlo con descuentos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es difícil entrar en la mente de las personas que tomaron la decisión. Habría que preguntarles a ellos, pero yo sí creo que sí hay el ingreso suficiente para pagar mejores sueldos y salarios, y que el anuncio del no aumento del salario mínimo constituye un deterioro enorme de los avances laborales que se habían tenido en la historia contemporánea, ¿no? Parte de los avances asociados con el mercado laboral estaban con el hecho de la progresividad de los derechos, no te podían desmejorar, y esto es una desmejora bien importante, y me preocupa muchísimo por lo que hablamos de que el salario mínimo y el salario integral de los trabajadores tiende a ser, entonces pasamos a depender de unos bonos que no sabemos la regularidad de los bonos y que van a depender entonces de una decisión administrativa mes a mes si se nos otorgan o no. No es una medida tan expedita haberlo tomado de esta forma y haber bonificado el salario. Por otro lado, yo como jubilado, te lo digo como persona que trabajó 31 años en la administración pública, no recibo, por ejemplo, hay el CETATIC y el otro bono de guerra. Yo, por ejemplo, el otro bono de guerra no lo percibo. Y entiendo que nadie de los jubilados que están en mi misma institución lo percibe. Entonces, yo no estoy seguro quiénes son los que perciben eso, seguramente alguien, pero no sé. O sea, que no estamos hablando de una política salarial que es aplicable a toda la masa laboral, ni siquiera de la administración pública. Y hablando de esos ingresos y gastos de la administración pública, ¿cómo estamos en este momento? La deuda externa de nuestro país, ¿en cuánto se ubica? ¿Cómo se está manejando eso dentro de su conocimiento? Porque entiendo que desde hace 15 años no hay cifras oficiales. Sí, bueno, eso es un grave problema que tenemos desde el punto de vista de economía, desde el punto de vista de finanzas públicas, que no se conoce cuánto es el gasto del gobierno, no se sabe cuánto se asigna a hospitales, cuánto se gasta en medicina, cuánto se gasta en sueldos y salarios. No sabemos
cuánto es el ingreso por impuestos sobre la renta, cuánto es el ingreso IVA, algo que debería ser público para todos. No se conoce desde 2009, estamos hablando de, tenemos un tiempo, una opacidad enorme, no se conoce el presupuesto, no se tiene datos oficiales de la deuda pública externa, no sabemos cuánto Venezuela le debe al resto del mundo, a ciencia cierta. Si nos dicen mañana, bueno, es que tú debes 200, 300, no sabemos. Según lo que usted ha estudiado y las cifras que usted maneja extraoficialmente, ¿en cuánto estaría o cómo estaríamos ubicados en este momento? Según el Banco Mundial, ellos tienen un estimado de deuda pública externa que está por el orden de los 182 mil millones de dólares de Venezuela. Tenemos que recordar que en el 1998 esa deuda estaba alrededor de 50 mil millones de dólares, que era 25% del PIB. Ahorita esos 182 mil millones de dólares podrían ser 250% del PIB, es una deuda impagable. De esos 180 mil millones de dólares, hay aproximadamente 90 mil millones de dólares, la mitad de PDVSA y la mitad de gobierno, que están en cesación de pago. Estamos morosos desde 2017. O sea, no se ha pagado la deuda de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 años. Y como no se está pagando, entonces los intereses acumulan intereses y eso va creciendo como una bolita de nieve, va creciendo de manera exponencial. A la fecha de hoy, Venezuela mensualmente la deuda crece aproximadamente en 450 millones de dólares y en un año la deuda pública externa que tenemos que pagar todos crece alrededor de 5 mil millones de dólares. Eso es este año. El año que viene la deuda va a crecer 6 mil millones de dólares y el año que viene 7 mil millones de dólares. ¿Qué pasará si Venezuela no cumple y paga la deuda externa? Bueno, ¿qué puede pasar? Realmente ahorita Venezuela no está en capacidad de pagar toda la deuda. Lo que puede hacer, que es algo llegar a acuerdo, que no se sabe porque no se ha hecho, es que se tiene que lograr algún acuerdo con los entes internacionales y con nuestros deudores para establecer los términos de pago de esta deuda. Pero a pesar de que estamos hablando de deuda, tenemos que recordar que eso al final nos afecta a todos, porque la deuda externa venezolana la vamos a terminar pagando todos los venezolanos. Eso les aseguro esto. Dólar por dólar, euro por euro, esa deuda externa la terminamos pagando todo con intereses, con mora completica. Hay otro asunto importante que, bueno, me alarma un poco lo de la deuda externa, porque imagínense cómo vamos a pagar nosotros los venezolanos esa cantidad de millones y millones de dólares. Recientemente, Nicolás Maduro viajó a Brasil y se reunió con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, una cumbre de jefes de Estado latinoamericanos, y se habla de un nuevo bloque económico, con fines comerciales y todo eso, pero también se dice que se pretende desplazar al dólar estadounidense o la dependencia del dólar estadounidense, que incluso ya nuestro país lo tiene como una moneda de referencia porque la mayoría de nuestras transacciones son en dólares, ni siquiera en euros, más en dólares que en euros. ¿Qué impacto tiene esto, los llamados BRICS? ¿De dónde surge? ¿Qué pasará si Nicolás Maduro se une a estos BRICS y si es viable o pueden ellos crear una nueva moneda común para estos países que lo integran? El hecho que podamos pertenecer a los BRICS es una buena noticia. Aquí habría que preguntarse qué tenemos nosotros que ofrecer a los BRICS. Entonces, ¿quién son los BRICS? Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Brasil tiene petróleo, entonces es una competencia para nosotros. Rusia tiene petróleo, es una competencia para nosotros, o sea, nosotros no le podemos ofrecer petróleo a ellos ni ellos a nosotros. China, ya tenemos acuerdos comerciales para venderles petróleo a China y tenemos acuerdos comerciales para venderle petróleo a India. Entonces, ahí yo no creo que desde el punto de vista práctico se alcancen muchas cosas más, porque lo único que tenemos nosotros en abundancia ahorita es petróleo. Aparte de eso, no tenemos otras cosas, pero de todas maneras... Bueno, sin embargo, porque tenemos un problema con la industria petrolera y tenemos escasez de combustible todavía. Fíjate, partiendo, bien buena la observación, porque efectivamente incluso la materia prima que más tenemos es petróleo, como usted bien dice, efectivamente estamos produciendo 796.000 barriles de petróleo, muy lejos de los 3 millones, pero sin embargo tenemos recursos debajo de la tierra. Entonces,
Si mejoramos en eso, podemos ofrecer petróleo, pero ¿a quién se lo vamos a ofrecer? Rusia no estaría interesada, Brasil no está interesada, India y China sí estarían interesadas en petróleo y ya le estamos vendiendo. Entonces, no, desde el punto de vista práctico, no es algo adicional que se está alcanzando. La posibilidad de que los BRICS puedan crear una moneda propia realmente me parece una posibilidad muy lejana. Competir con el dólar significa que tú tienes que competir con una democracia funcional que no ha tenido sobresaltos de 1730. Tú comparas eso, por ejemplo, con Brasil. Brasil tiene una democracia de 1970 y pico, tuvo muchas dictaduras militares. O sea, son países que han tenido una gran inestabilidad, el caso de Brasil. Entonces, Estados Unidos tiene una democracia estable por mucho, es la principal economía mundial. Además de eso, el sistema legal de Estados Unidos no es que es perfecto, pero tiene un sistema en el cual el sector privado puede reclamar sus derechos y un tribunal. En China eso es imposible, claro. En la India eso es imposible, en Rusia menos, en Brasil menos. Entonces, ¿qué pinta Venezuela en todo esto? El hecho de que más que un acuerdo comercial es un acuerdo geopolítico, pero ojalá efectivamente puedan salir alguna iniciativa de esos países que nos permita tener algún tipo de comercio que mejore el comercio. ¿Podrá Nicolás Maduro desplazar el dólar de Venezuela? No, realmente yo creo que no pueden y no quieren. Ahí hay una relación. No les gusta el imperialismo. No, más que eso, no es tanto eso, sino hay una relación odio con el dólar, en el sentido de que tú no lo quisieras tener, pero a la vez lo quieres tener, porque el dólar te abre muchas puertas comercialmente hablando. El dólar ocupa aproximadamente, se utiliza para el 76% del comercio mundial de mercancías y se utiliza para más o menos el 56%, las reservas, los ahorros de los países, el 56%, casi el 60% está en dólares. Entonces, no es que eso no pueda cambiar, pero a corto plazo no pareciera efectivo. Hay otro elemento adicional, el hecho de participar nosotros en los BRICS. Como Venezuela está en mora de su deuda de 2017, ningún país quiere tener relaciones comerciales con nosotros. Si tú le debes a un grupo de personas y después tú quieres tener comercio con ellos, esas personas te dicen, un momentico, yo no quiero tener relaciones contigo porque tú eres un mala paga. Venezuela no ha pagado su deuda. Entonces a eso se le suma el hecho que no estamos en el sistema SWIFT internacional, que es como decir, tenemos plata pero no tenemos una tarjeta de débito con la cual procesar nuestros pagos. Entonces esos dos elementos que están asociados al tema de la deuda tenemos que resolverlo para podernos integrar a cualquier comercio, sea de los BRICS o fuera de los BRICS. Profesor, para finalizar, el bolívar y el petro, ¿qué pasó con eso? Bueno, realmente el bolívar, lamentablemente, nuestra moneda local sufrió el segundo proceso de hiperinflación más larga del planeta. Eso significa que perdió su capacidad de compra y de alguna forma dentro de la psiquis del venezolano el bolívar es una moneda que hay que huir de ella porque está asociada con el hecho de que cuando lo recibo, si me quedo mucho con él, después no tengo nada que comprar. Entonces, mientras no se resuelva el problema de fondo de la inflación, vamos a seguir teniendo problemas con el bolívar. El problema está que el problema de inflación ha sido tan largo, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, salimos de hiperinflación, pero el último registro de inflación está en 436%, por ejemplo, es 3 veces más alto, 4 veces más alto que la inflación de Argentina, que es una de las más altas del mundo. Y el petro también. Y la corrupción y todo lo asociado a la moneda virtual, ¿no? El petro surgió como una buena idea, pero hay que reconocer que ha tenido mucho fracaso. ¿Por qué razón? Porque los mismos que están administrando un bolívar, que ha fracasado mucho, son los mismos que administraron el petro. Una torpeza del manejo económico de nuestro país. Efectivamente, no han acertado en el manejo económico. Vamos a ponerlo en estos términos. Usted tiene un paciente en terapia intensiva y la economía o el economista es como un médico. Diagnostica el paciente y le indica el tratamiento. Eso significa que si usted tiene un tratamiento, usted le tienen que, por ejemplo, si la persona tiene COVID, entonces le tienen que dar para la fiebre, le tienen que dar distintas medicinas para tratarlo sus dolencias. En Venezuela no hemos tenido
conjunto de medidas económicas que ataquen los desequilibrios venezolanos. Hemos tenido medidas aisladas y lamentablemente tampoco incluso hemos tenido un equipo económico que se encargue de solventar los problemas. Tenemos que recordar que las personas encargadas de solventar los problemas económicos, ninguno es economista, no es que tienen que ser economistas. Pero es lo que debería. Pero deberían, Expertos. por lo menos deberían ser personas que sepan. Aquí tenemos personas que no son economistas, pero tampoco han tenido una experiencia ni formación en aspectos económicos. Entonces eso hace que la solución de los problemas se dificulte. Es como si uno vaya a una operación y entonces diga, yo que soy economista, un abogado, bueno, mira, te voy a operar yo. Claro. Yo no sé, pero realmente tengo iniciativa. Creo que ahí está la falla inicial de todo lo que le ha pasado. ¿Cómo ve Venezuela este año y el próximo año? Mira, una mejoría, leve mejoría, con todas las fallas que hay, incluso está mejor que hace años atrás. Hay personas que dicen, bueno, vamos a invertir en Venezuela, hay venezolanos que se están regresando al país porque sienten que hay una leve mejoría, ¿es así? Bueno, fíjate tú, nosotros, la crisis venezolana tocó fondo a mediados de 2021 y a partir de 2021 experimentamos un rebote económico. La economía venezolana en 2021 creció 0,5% y se estima que en 2022 creció aproximadamente 8%, según el Fondo Monetario Internacional. Se estimaba que este año la economía iba a crecer 6,5% y el fondo corrigió a la baja de 6,5 a 5%. Sin embargo, lamentablemente, y esto no alegra a nadie, el Observatorio Venezolano de Finanzas dijo que el primer trimestre del año la actividad económica cayó 8,3% y Tiziana Polecel de Concecomercio dijo que los 4 primeros trimestres del año, enero, febrero, marzo, abril, la actividad comercial había caído 25%. Entonces, ojalá que esto sea simplemente un bache en el camino y ojalá logremos crecer el 5%, que sería el crecimiento más grande de Latinoamérica. Sin embargo, medidas como el impuesto a las grandes transacciones financieras, el no aumento del salario mínimo, el encaje legal elevadísimo, la falta de crédito están impidiendo que la economía venezolana, vamos a decir, tome un rumbo de crecimiento más o menos sostenido y existe la posibilidad, lamentablemente, que podamos caer de nuevo en un proceso de recesión con alta inflación, un proceso de estanflación. Ojalá eso no sea así, ojalá se tomen las medidas necesarias. ¿Cómo una persona puede mantenerse con una inflación anual de 440%? ¿Qué cosas tienen que hacer? ¿Cuántos trabajos tiene que tiene que tomar? ¿Qué estrategia óptima a nivel personal puede tener una persona sabiendo que los precios de un año son 400%? Ojo, para la familia, pero para la empresa no es tan fácil tampoco, porque en un contexto de altos precios, ¿quién le está comprando? ¿Cómo yo mantengo una política salarial para mantener a mis trabajadores atados a mí? Entonces realmente es una situación complicada. Tenemos un nuevo gobierno asociado con la inflación y la solución de la inflación es una solución conocida en el mundo. Los países desarrollados no saben lo que es el problema de inflación prácticamente en todo este siglo hasta el año pasado con el tema del incremento de la inflación por la guerra y por el COVID, pero de resto es un problema manejable. Para ponértelo de ejemplo, en Estados Unidos estaban chillando con la inflación anual era 9%, 9,5%, y ya ahorita la tienen en 4,5%, la mitad en 4 meses, y todavía la gente está criticando a las autoridades diciendo no, tiene que ser menos, tiene que ser 2%. Nosotros tenemos años con una inflación de 3 dígitos y no hay forma ni manera de que alguien resuelva un problema que en todo el mundo lo han resuelto. Que es muy lamentable, profesor. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista a través de la pantalla de Impacto Venezuela. Para nosotros es muy importante pues saber cómo está el tema económico, porque es el que más nos afecta en el bolsillo y bueno, ¿qué le puedo decir con toda esta situación que a veces uno no entiende lo que está pasando, ni por qué hacen y no actúan y seguimos en lo mismo, un problema tras otro? Pero para dejar una moraleja sobre el tema, lo que sí hay una cosa que sabemos, sobre todo después del COVID,
que nosotros podemos estar atravesando una crisis económica. Nosotros en Venezuela, si tomamos las medidas apropiadas, en corto plazo podemos recuperar alguno del crecimiento, podemos estabilizar y reducir la inflación y podemos entrar en una senda de crecimiento sostenido si tomamos las medidas apropiadas y si existe la voluntad para así hacerlo. Comenzar a pagar la deuda externa también. Profesor, muchísimas gracias. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio Sin Censura, Cara a Cara. Recuerden que para más información pueden visitar nuestra página web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.